La Misión de Jesús presenta su programa El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y ahora con ustedes, el pastor Luis Bustillo. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas. Es un placer poder llegar a usted en esta mañana con la palabra del Señor. Estaremos leyendo de Juan capítulo 9, comenzando con el versículo 1, y dice la palabra de Dios de tal manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y lavó y regresó viendo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Háblanos por medio de ella. Ministra a nuestros corazones. Toda la honra y la gloria es para ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 1 que Cristo iba pasando cuando vio un hombre ciego de nacimiento. Es lindo ver de que los ojos del Señor, los ojos de Dios, siempre están abiertos a la necesidad del hombre, a la necesidad de aquellos que están pasando por un momento difícil, una crisis en su vida. Cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, una crisis, un problema, pensamos que nadie ve, que nadie se da cuenta el dolor por el cual estamos pasando. Quiero decirte que Dios sí lo ve, que los ojos de Dios están abiertos a tu necesidad. Y aunque tú estás ciego y no puedes ver que Dios te está viendo, el Señor está al tanto. Dice que Jesús iba pasando. Al pasar Jesús vio al ciego. Jesús está pasando. Hay un canto muy bonito que dice: Jesús está pasando por aquí. Y yo quiero decirte que Jesús en este momento está pasando por donde tú vives, ahí en tu vecindario, ahí en tu hogar, ahí donde tú me estás oyendo. Quizás me estás oyendo en una prisión, en un hospital, quizás me estás oyendo. Allí donde tú estás en esta mañana, Cristo está pasando y Él ve la necesidad por la cual tú estás pasando. Dice que vio a un hombre ciego de nacimiento. Pues ¿cómo sabía Jesús que era ciego de nacimiento? Puede haber sido que él contrayó esta ceguera más adelante. Es que Dios lo sabe todo. No nos olvidemos que Jesús no es un hombre cualquiera, no es un profeta más, no es un hombre bueno más, sino es el Rey de reyes y Señor de señores. El que está sentado a la diestra de Dios Padre, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Un Dios glorioso y de poder, Dios en carne. Y Él, que lo sabe todo, sabía que este hombre desde su niñez había sido ciego. Pero esto nos habla aún algo más, porque el hombre por naturaleza nace ciego. Y cuando estamos hablando de ceguera, no estamos hablando de ceguera física, sino de ceguera espiritual. El hombre, por causa de su pecado, por el pecado original de Adán y Eva, todo ser humano, eso es transmitido. Heredamos como hombres el pecado original y nacemos ciegos espiritualmente hablando. Y como ciegos, hablando espiritualmente, por eso que el hombre anda vagando y palpando toda su vida buscando algo que él siente que le falta. El hombre desde que nace y va creciendo anda buscando algo que llene el vacío de su corazón.
Porque Dios creó al hombre para tener una íntima relación con Él. Dios creó al hombre para ser compañero de Dios. Pero el hombre, por causa de su pecado, causó separación entre Él y Dios. Y por lo tanto, el hombre tiene un vacío en su corazón que necesita llenar. Ese vacío se llena con la presencia de Dios. Pero el hombre no sabe eso hasta que alguien le explica, hasta que alguien le habla del glorioso evangelio de Jesucristo. Mientras tanto, el hombre va palpando como un ciego, buscando algo que llene el vacío, y por lo tanto, por eso que el hombre se mete en tantos problemas y en tantos líos y prueba tantas cosas dañinas a su vida, tanto física, emocional y espiritual. El hombre en su ceguera anda y tratando de llenar el vacío de su corazón, prueba las drogas, se mete en el alcohol, anda en todo tipo de perversión sexual, piensa que en el dinero va a encontrar la solución para el vacío de su corazón, y por donde quiera anda buscando, palpando, tratando de encontrar algo que llene el vacío de su corazón. El hombre sin Cristo está ciego. La palabra de Dios nos dice que el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de aquellos que no conocen la verdad. Mi querido amigo, mi amiga que me escuchas, ¿sabías tú que por eso que tantas personas luchan cuando se les habla del Señor? Quizás en esta mañana tú estás ahí sentado en tu casa o viendo este programa y estás luchando, lo veo o no lo veo, voy a cambiar el canal, y este hombre de qué me anda hablando. ¿Y por qué luchas? Es que andas espiritualmente ciego. Por eso que cuando se te ha hablado de Cristo, has rechazado ese mensaje. ¿Por qué? Porque andas ciego, porque el Dios de este mundo quiere mantenerte ciego a la verdad. Hay cosas en tu vida que te andan cegando para impedir de que tú no le entregues tu vida a Cristo. Porque al entregarte tu vida a Cristo, Cristo que es la luz del mundo, Él iluminará tu alma, Él cambiará tu vida. De repente, como dice la palabra del Señor en Colosenses, serás trasladado de la potestad del infierno y del diablo a el reino del Hijo amado. Y el enemigo quiere impedir de que tu vida sea transformada. El diablo quiere mantenerte ciego para que tú no conozcas la luz del evangelio y te vayas para el infierno, que es preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuántas cosas andan cegando el entendimiento del hombre hoy? Tantas cosas que ciegan al hombre. Hay hombres que están cegados con una pasión, o mujeres cegados con una pasión, y esa pasión los ciega de hacer lo correcto. Hay personas que andan ciegos con las filosofías y las creencias y los conceptos del mundo entero. ¿Cuántos hoy en día no andan cegados con el concepto de que no hay nada malo con el homosexualismo y que solamente es una vida anterior, otro método de vida, y el diablo los ciega con esa mentira de los mismos infiernos para que ellos vivan vidas atadas a ese tipo de perversión? ¿Cuántos han sido cegados con el pensamiento de que no hay ningún problema vivir juntos, que eso no es pecado, que no hay nada malo con eso, que uno debe vivir juntos para primero probar a ver si la pareja se lleva antes de dar el paso del matrimonio? Y muchos andan cegados con ese concepto. El mundo, sus ideologías, sus conceptos, el humanismo ha cegado el entendimiento del hombre para que no conozca el glorioso evangelio. El diablo te ciega en decirte que todas las religiones son buenas, que todos los caminos llevan al cielo, que no hay solamente un camino, sino hay 20 caminos. En contra de la palabra de Dios, que dice Jesucristo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo se establece como el único camino para la salvación del hombre. Pero el diablo te engaña y te dice, mira, simplemente si eres bueno y haces buenas obras y te portas bien, y si se pone, cuando tu vida al final se ponga en la balanza, si has hecho cosas más buenas que malas, entonces con eso será suficiente para salvarte. El diablo nos ciega con las ideologías del mundo, en vez de nosotros, por medio de la palabra de Dios. Jesús dijo, conocerás la verdad, y esa verdad te hará libre. Pero andamos cegados. El hombre anda cegado por el alcoholismo, anda perdido en el alcohol, anda perdido en las drogas. El diablo te tiene cegado. Y por eso que por las drogas y por el alcohol y por el vicio y por la pornografía y por ese pecado haces cualquier cosa, porque andas ciego, porque no has conocido lo mejor que es Jesucristo. Yo quiero decirte que eso es solamente basura comparado a lo mejor que es nuestro Señor.
Y ahí estaba este ciego de nacimiento. El hombre nace espiritualmente ciego. Y por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, aquel hombre religioso que un día vino a él: Nicodemo, de cierto te digo que necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Nicodemo, siendo un hombre preparado, un hombre religioso que conocía las cosas de Dios, pero todavía no había nacido de nuevo, él dice: ¿cómo es posible que un anciano puede regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dijo: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El hombre nace carnalmente de su madre, pero necesita, para entrar en el reino de Dios y para que su ceguera sea eliminada, necesita nacer de nuevo. Y eso es obra del Espíritu Santo en la vida del hombre cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Qué bueno es ese Dios que servimos, que Él ve tu necesidad. Él no cerró los ojos, Él no tomó otro camino y dejó a aquel ciego abandonado. No, Él lo vio. Nuestro Dios es un Dios de compasión y de misericordia. Él ve. Él te ve, mi querido amigo, allí en la cárcel, Él te ve. Allí en ese hospital, agonizando, Él te ve. Allí en esa casa, mi querida amiga, pasando por ese momento difícil en tu matrimonio, tu esposo se fue, tu esposa se fue, estás luchando con el dolor de la pérdida de tus hijos que se han rebelado. Él ve tu dolor. Quizás estás pasando por un momento duro financiero. Dios ve tu necesidad. Y dice el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos cuando vieron la ceguera de este hombre, le preguntaron: Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Wow! Tú sabes que lo primero que hacemos cuando algo malo nos ocurre, o cuando vemos a alguien pasando por una dificultad, pensamos: tiene que haber sido muy malo. ¿Qué habrá hecho ese o esa para que le esté viniendo aquello? Cuando a ti te pasa algo difícil y viene una prueba a tu vida, ¿verdad que la naturaleza nuestra es preguntar: Dios mío, ¿qué yo hice? ¿En qué forma te fallé? ¿Qué pecado, qué error he cometido para que esto venga sobre mi vida? Si he tratado de hacer tu voluntad, si he tratado de cumplir contigo, ir a la iglesia y leer la palabra y orar y buscar tu rostro. ¿Qué? ¿Por qué me ha venido esto? Señor, ¿por qué? Y nos preguntamos: ¿quién tiene la culpa de esto? Cristo dice, ellos preguntaron: ¿quién tuvo la culpa? Los padres, el pecado que él cometió. Es que el concepto judío, y acuerdo a la palabra de Dios también, nos dice uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, que el pecado de los padres cae sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Sabías tú, mi querido padre que me escuchas, que tus errores y mis errores van a afectar a nuestros hijos hasta la 3ª y la 4ª generación? Nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, para que ellos no tomen los malos caminos. Hay padres que le dicen: no haz como yo hago, no haz como yo hago. Le dicen a los hijos: no fumen, pero ellos fuman. No tomen, pero ellos toman. No hagas esto, pero ellos lo están haciendo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo para que nuestros hijos no sean afectados por nuestro propio pecado. ¿Quién tuvo la culpa? Jesús dice: nadie tuvo la culpa. No fue la culpa de los padres, no fue la culpa de él. Esto no es un asunto de echarle culpa a alguien. Hay cosas que ocurren en la vida que no se puede culpar a nadie. El otro día fui a visitar una familia en el hospital. Esta pareja, habían perdido su niñita de 8 meses de una fiebre alta que le dio por la noche, y la niña falleció y murió. Y fui al hospital y estuve hablando con aquellos padres, y aquellos padres estaban inconsolables. Y cuando llegó la mamá de la muchacha, lo primero que le dijo fue: pero ¿cómo es posible que permitiste que esto pasara? No puedes haber hecho algo para que no pasara. Como que culpando a la mamá de que había sido negligente, de que su niña había muerto. Y yo estaba allí reunido con la familia, y inmediatamente me dirigí a la mamá y le dije, con todo respeto a su mamá, yo quiero decirle que aquí no hay un asunto de culpar a nadie. Estas son cosas que pasan. Fiebre le ocurre a cualquiera. Estas fiebres le dan a cualquiera. Tu llanta, tú vas por la carretera, tu llanta es posible que se te ponche. Hay cosas que pasan en la vida que no tienen nada que ver con que tú has hecho algo malo o es el error de alguien. Simplemente son circunstancias del mundo en que vivimos. Y no hay que culpar a Dios ni andar buscando a quién culpar, sino aceptar las circunstancias y saber
Que aún en los momentos más duros y más oscuros de la vida, Dios está con nosotros. Mira lo que Jesús dice. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que Dios está con aquellos que le aman. Que Dios está con nosotros. Y en los momentos difíciles, no andes tratando de culpar a Dios. Dios mío, ¿por qué permitiste esto? Sino aceptar de que hay cosas que ocurren en la vida, y entonces ir a Él y saber que Él me ama, que Él está a mi lado, que Él lo que quiere es lo mejor para mí, y que en mi sufrimiento Él está para cargarme, para ayudarme, para levantarme, para fortalecerme, para consolarme, para darme palabras de aliento, y también para glorificarse en medio de mi dificultad. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 que todas las cosas trabajan para bien. ¿Para quiénes? Para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Yo quiero decirte que Dios puede tornar tu noche oscura en algo hermoso. Yo quiero decirte que Dios puede tornar tu dificultad en victoria. Que aún de las pruebas y las dificultades pueden salir cosas hermosas. Amén. Por medio de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que te tienes que poner en las manos de Dios. Entonces dice el versículo 4, Cristo hablando: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cristo dice aquí una gran verdad, de que hay un tiempo para actuar y vienen tiempos donde uno no puede actuar. Tú sabes que hay personas que saben que andan mal, que saben que su vida, la vida que están llevando, dice la palabra de Dios, que hay en Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen caminos correctos, pero el fin de ese camino es muerte. Y hay personas que saben que andan mal, que saben que el camino que llevan está mal, pero siguen por ese camino. Y llega un momento que viene la noche y es muy tarde. Viene un momento que la muerte te alcanza, el accidente te alcanza, la desgracia te alcanza, la dificultad te alcanza y se acabó. Hace 3 días fui a visitar un joven aquí en la prisión de Lerdo. Un joven con todo su futuro por delante. Muchas veces le he hablado a ese joven de Cristo. Y ahora estaba en la prisión. Fui a hablar con él. Le dije: ¿qué te pasó? Me contó su problema. Le dije: ¿cómo es posible? Tan joven, con tu vida por delante. Mi hijo, ¿por qué? Y entonces él me empezó a contar y le empecé a ministrar. Le digo: todavía tienes una oportunidad. Esto que ha pasado, tienes una oportunidad. Todavía hay posibilidad de que tú cambies tu vida. Tú no tienes que seguir este camino por cual andas. Todavía tu vida puede ser productiva. Todavía tu vida puede contar para algo. Cambia el curso en el cual estás yendo, mi hijo. Entrégate al Señor. Sírvele al Señor. Busca al Señor mientras tienes oportunidad. Porque la próxima vez quizás no hay salida. Quizás la próxima vez es muy tarde. ¿Cuántas personas, por no oír los buenos consejos, por no cambiar su vida, ha llegado la noche, han tenido un accidente, han quedado paralíticos, mataron a alguien, cayeron en la cárcel 25 a vida, o ellos mismos murieron por causa de su pecado? Todavía estás a tiempo. Si me estás oyendo en esta mañana, todavía estás a tiempo. Todavía es el día para cambiar tu vida. Para eso Cristo vino al mundo, para eso que el Padre envió a su Hijo. ¿Para qué? Para ser la luz del mundo. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Siempre y cuando tú camines por el sendero de la luz, por el camino de Cristo, nunca tropezarás. Siempre y cuando vamos hacia la luz, no tropezaremos porque el camino va bien iluminado. El único momento que tropezamos y caemos y nos desviamos es cuando le damos la espalda a la luz y vamos en caminos, nuestros propios caminos, y en camino a la oscuridad. Entonces sí, por eso que tropezamos y caemos y tenemos tantas dificultades en nuestra vida, porque en vez de ir hacia la luz, estamos yendo hacia la oscuridad. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y si caminas en esa luz, no tropezarás, no morirás, tendrás vida eterna. Mi querido amigo, acércate a la luz de Cristo, acércate a esa luz gloriosa que iluminará tu vida. Dicho esto, Cristo se acerca al ciego
escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Imagínense esa escena, aquel ciego, oye, quizás Cristo, imagínense, y ¿qué estará haciendo Jesús? Y Cristo escupe en la tierra, hace una bolita de lodo y coge aquel lodo y se la unta en los ojos de aquel ciego. Imagínense aquella escena, ¿qué debe haber pensado aquel ciego cuando Cristo le está untando eso? ¿Por qué Cristo hizo esto? Bueno, es que había una tradición judía de que cuando viniera el Mesías, que cuando viniera el escogido de Dios, su saliva aún iba a tener poder para sanar enfermos. Y por lo tanto, cuando Cristo hace esto, está cumpliendo esa tradición, está haciéndole ver a los que estaban alrededor, todos los que estaban allí alrededor, entendían exactamente lo que Cristo estaba haciendo cuando escupió y untó aquel lodo. Estaban viendo aquello y decían, si este escupe y su saliva sana al enfermo, entonces ciertamente este es el Mesías, el que hemos estado esperando. También la saliva era parte de Cristo. Y vemos que él la mezcla con la tierra y a través de este lodo lo unta en los ojos de aquel hombre y sus ojos son abiertos. Cada vez que tu vida se mezcla con la vida de Jesús, algo bueno y algo glorioso va a ocurrir. ¿Sabías tú que eso es lo que tú y yo somos en Cristo Jesús? Simplemente lodo que el Señor le ha escupido, que Él le ha impartido vida. Por eso que nadie puede gloriarse en la presencia de Dios. Cuando tú crees hacer algo, no eres nada. Porque tú y yo simplemente somos tierra. Dice la Biblia que somos del polvo. Sin esa saliva, sin ese impartimiento de la divinidad de Dios, tú y yo solamente somos tierra y polvo, animales. Morimos, caemos en la tierra y regresamos al polvo. Pero lo que hace la diferencia es cuando Dios imparte vida al lodo. Cuando tú y yo, que somos lodo, Dios nos imparte vida, entonces nos transforma, nos vivifica, nos hace vivos. Cristo escupió y mezcló esa tierra con su saliva, la untó en los ojos del ciego. Y entonces le dice a este ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Tú te imaginas que alguien te escupa? Está duro eso. Pero me llama mucho la atención que cuando nosotros no conocemos de Dios, nos dejamos escupir por todo el mundo. Ponte a analizar tu vida. ¿Cuántas veces no te ha escupido la vida? Ponte a pensar. ¿Cuántas veces no te ha escupido la vida? ¿Cuántas veces como borracho no te han escupido? La vida te ha escupido. ¿Cuántas veces la vida que vivimos es como si nos estuvieran escupiendo en la cara? Cosas que nos han hecho, personas que nos han lastimado, nos han escupido en la cara, ¿sí o no? Y nos hemos dejado escupir por el mundo. El hombre por el mundo se deja escupir. Y a veces cuando invitamos a una persona que se entrega a Dios, a veces cuando invitamos a alguien que le entregue su vida a Cristo, ellos no quieren. Se hacen los ariscos, no se quieren dejar tocar. Dice que Él tocó a aquel hombre. Cristo quiere tocarte. Y a veces los métodos de Dios para tocarte no van a ser muy agradables. Quizás el método que Dios ha tenido que hacer, el método que Dios ha tenido que usar para tocarte es hacerte caer en la cárcel. Y solamente así en la cárcel es que tú has entendido que tú necesitas un toque de Dios. Quizá el método que Dios ha tenido que usar para tocarte es que hayas caído en cama con una enfermedad. Y ahora es que estás buscando de Dios. O quizá el método que Dios ha tenido que usar en tu vida es hacerte pasar por una prueba, una tragedia, una dificultad, para que entonces tú te des cuenta, realices que el mundo te ha estado escupiendo. Que el mundo te ha estado haciendo daño, que andas ciego y apartado de Dios y que necesitas mirar para arriba. Muchas veces la única forma de que uno mire hacia arriba es en un problema. Quizás Dios ha permitido esa lucha, ese problema, esa dificultad en tu matrimonio para que entonces pongas tu enfoque y el enfoque de tu hogar sea Dios y no las otras cosas en las cuales te has enfocado. A veces Dios tiene que usar métodos drásticos para que llamarnos la atención. Y juntó los ojos de este hombre
Y este hombre se dejó tocar por Dios. Déjate tocar por el Señor en esta mañana y tú verás que Él va a hacer la diferencia en tu vida. No seas arisco, no trates de esquivar el toque de Dios. Déjate tocar. Y dice que aquel hombre fue, Cristo le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Sabes una de las cosas que ocurre cuando tú le entregas tu vida a Cristo? Te lavas. El Señor te lava con su Espíritu Santo. Le dijo, ve al estanque llamado el Siloé, que significa enviado. ¿Y quién fue el enviado? Cristo dijo, yo me tengo que ir, es necesario que me vaya, pero al irme yo enviaré el Consolador que estará con vosotros. Y por lo tanto, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos imparte su Espíritu, nos da el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos limpia y nos lava de todo pecado. No importa qué horrible, qué grande, qué tremendo ha sido tu pecado. La sangre de Jesucristo te limpia de toda maldad. El Espíritu Santo viene a tu vida para regenerarte, para cambiarte, para transformarte, para lavarte. Bendito sea el nombre de Dios. Él te va a lavar, Él te va a abrir los ojos. Cuando seas lleno del Espíritu Santo, las escamas de tus ojos caerán. Verás, entenderás lo que antes no entendía. Ahora entenderás por qué los cristianos vamos a la iglesia tanto y cantamos tanto y servimos al Señor. Porque eso es lo que el Espíritu hace en la vida del creyente. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Y por lo tanto, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Él te va a dar su Espíritu y tus ojos van a ser abiertos. Ya no vas a ser ciego más. Él cambiará tu vida, te dará el perdón de tus pecados y te dará la vida eterna. Oh, qué gloriosa y hermosa historia vemos aquí de lo que Cristo hizo con este ciego. Este ciego, dice la palabra de Dios, que estaba junto al camino, pero ahora que le entregó su vida a Cristo, siguió al Señor. Dice que regresó viendo. Mi amigo, mi amiga, cuando Dios haga un milagro en tu vida, regresa y dale gracias a Dios y síguelo. ¿Cuántas personas Dios no las toca, Dios las bendice, Dios las ayuda? Dios te saca del problema y no regresas. Sigues por tu camino y te olvidas de lo que Dios hizo por ti. Es tiempo que regreses a Dios. Es tiempo que regreses a Dios viendo. Es tiempo que dejes que Dios te toque. Es tiempo que dejes que el Señor quite la ceguera de tu vida y abra tus ojos y conozcas esta salvación que te hará libre. Si el Hijo te hiciera libre, ciertamente serás libre. En esta mañana quieres que tus ojos sean abiertos. En esta mañana quieres que el Señor te ayude en tu necesidad y en tu problema y en tu dificultad. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo en esta mañana? Ahí donde estás, donde me estás escuchando, repita estas palabras conmigo. Invita a Cristo a entrar en tu corazón. Dile, Señor Jesús, reconozco que ando ciego, ando cegado por mi pecado, cegado por el mundo. En esta mañana te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname y límpiame de toda maldad. Séllame, bautízame y lléname de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por salvarme y limpiarme de toda maldad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, mi querido oyente, y hasta la próxima semana. Hasta luego. Salió a sembrar, y mientras sembraba. Este ha sido su programa, El que tenga oídos para oír, que oiga, con el pastor Luis Bustillo. Si usted quisiera un video de este programa o tiene alguna necesidad de consejería u oración, llame al 792-3819 o escríbanos a la Misión de Jesús, P.O. Box 816, McFarland, California 93250. Con mucho amor le extendemos una invitación a visitarnos a la Misión de Jesús, ubicada en el 188 calle San Juan, en la ciudad de McFarland. Nuestros servicios son domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde, y los jueves a las 7 de la noche. Y sintonícenos la semana próxima a esta misma hora, cuando una vez más presentaremos el programa El que tenga oídos para oír, que oiga.